Aló gente, bueno, primero que nada, perdón por la demora, pero en verdad estaba pensando qué arco darle al final de este fic. Y pues ya lo tengo. Capítulo 12. El mundo de Rex. Casa de Eve. Un mes después. No había pasado nada interesante desde que los Viltrumitas habían abandonado la Tierra. Goku y Eve se encontraban en un terreno despejado, sin más distracción que el sonido de sus movimientos y el leve susurro del viento. Era un día tranquilo, pero en el aire se sentía una ligera tensión, como si ambos supieran que esa calma no duraría para siempre. Eve, con el ceño fruncido y la respiración algo acelerada, lanzó un golpe directo hacia Goku. Este lo bloqueó con una facilidad casi insultante, usando solo su antebrazo. «Estás algo lenta», dijo Goku, con una leve sonrisa, girando su muñeca para desviar el impacto sin esfuerzo. Eve retrocedió un paso y resopló, dándose un segundo para sacudir las manos y relajar los músculos. Lo miró de reojo, entre divertida y frustrada, aunque no podía evitar una sonrisa en los labios. «Perdona por no ser de una clase guerrera», replicó Eve con una pequeña risa burlona, sacándole la lengua. La sonrisa de Goku se amplió un poco más, pero no dijo nada. Sabía que Eve lo estaba dando todo, y aunque su fuerza física no se comparara con la de él, la admiraba por su determinación. No se trataba solo de luchar, era la presión constante de saber que los Viltrumitas seguían libres, y que cualquier día podría ser el último de esa aparente paz. «Lo haces bien», añadió después de un momento, «pero no puedes bajar la guardia. Sabes lo que está en juego». Eve lo miró por un instante, sus ojos reflejaban cansancio, pero también una determinación firme. Sabía que él tenía razón. Aunque no era una guerrera nata, ni alguien que disfrutara del combate, había aprendido a pelear porque debía hacerlo. «No planeo bajar la guardia», dijo, mientras sus manos volvían a alzarse en posición defensiva. «No mientras sigan ahí fuera». Goku asintió. El aire entre ellos se había vuelto más serio de repente, pero eso no lo desmotivaba. Para él, este tipo de desafíos formaban parte de su vida, y sabía que Eve estaba preparada, aunque no lo creyera del todo. «Entonces sigamos», dijo con esa misma actitud tranquila, dándole espacio para que ella volviera a la ofensiva. Los golpes de Eve eran rápidos, calculados. Aunque no tenían el mismo peso que los de Goku, había algo en su manera de moverse que él respetaba. Su habilidad para adaptarse, para compensar su falta de fuerza bruta con inteligencia y precisión. No intentaba igualarlo, porque sabía que no podía, y eso la hacía más peligrosa de lo que ella misma imaginaba. «No tienes que ser una guerrera para pelear bien», añadió Goku. El combate luego de unos momentos, había terminado y ahora se encontraban comiendo. «¿Krillin está igual de tranquilo que tú para enfrentarse a los Viltrumitas?», preguntó Eve, con una ligera preocupación en su voz. Sus ojos se entrecerraron, como si estuviera midiendo cada palabra de Goku. Había visto de primera mano lo letales que podían ser los Viltrumitas, y aunque sabía que Goku y Krillin eran poderosos, no podía evitar preguntarse si esa confianza no era un riesgo innecesario. «Ya he visto que ustedes pueden ganarles, pero, ¿no es mucha confianza?». Goku hizo una pausa antes de responder, su mirada calmada y siempre con esa tranquilidad característica que lo distinguía. Aunque su postura seguía relajada, podía percibirse que estaba completamente consciente de lo que se avecinaba. La amenaza de los Viltrumitas no era algo que tomara a la ligera, pero tampoco era algo que lo asustara. «No, sabemos cuál es nuestro poder», respondió Goku, su tono era suave, pero firme, con una certeza que provenía de años, de enfrentarse a enemigos mucho más fuertes, de lo que nadie podría imaginar. «Krillin y yo hemos peleado contra oponentes igual de peligrosos, incluso más, y siempre encontramos la manera de superarlos». Sus palabras parecían simples, pero detrás de ellas había una vasta experiencia, batallas libradas no solo con fuerza, sino con estrategia y, sobre todo, con el apoyo de aquellos que siempre habían estado a su lado. Goku no hablaba desde la arrogancia, sino desde el conocimiento profundo de sus propias capacidades y de las de sus amigos. Además, añadió, con una pequeña sonrisa en los labios, la soberbia de esos Viltrumitas es inmensa.
Creen que son invencibles, y esa confianza desmedida es su mayor debilidad. Eve asintió, aunque la duda aún flotaba en sus pensamientos. Sabía que Goku no era alguien que se dejara llevar por el orgullo. Pero, ¿y Krillin? Krillin era fuerte, pero más que eso, era humano, y los humanos, por naturaleza, no eran invulnerables como los Saiyajines o los Viltrumitas. Sin embargo, si algo había aprendido de Goku y sus amigos, era que su fortaleza no se limitaba a lo físico. Eso no significa que nos descuidemos, continuó Goku, su expresión se tornó un poco más seria. Krillin y yo podemos esperarnos un ataque traicionero en cualquier momento. Conocemos a los Viltrumitas lo suficiente como para saber que no juegan limpio. Pero eso también nos da ventaja. Sabemos a lo que nos enfrentamos. La seguridad en sus palabras hizo que Eve relajara un poco los hombros. Con Rex. En otro rincón del planeta, Rex estaba atrapado en un mar de dudas, contemplando el destino del mundo. Después de regresar de aquella dimensión donde el tiempo avanzaba a un ritmo frenético, su mente era un torbellino de pensamientos. Una idea constante revoloteaba en su cabeza. ¿Cómo arreglar el mundo? Pero la dura verdad era que algunas reformas exigían sacrificios drásticos, sacrificios que podrían teñir de rojo sus manos, como eliminar a ciertas personas y a cualquiera que se interpusiera en su camino. Todo en nombre de un mundo mejor. Rex, un hombre de grandes ambiciones, ahora sentía el peso de sus decisiones como una carga aplastante. Su mirada se perdía, donde los últimos rayos del día se desvanecían, dejando paso a una noche cargada de incertidumbre. La convicción de sus pensamientos chocaba contra la moralidad de sus acciones, creando una tormenta interna que no parecía tener fin. Ese tipo con peinado de palmera podría complicarme las cosas, igual que su amigo Krillin, reflexionaba Rex en silencio, mientras la sombra de la duda oscurecía su mirada. El rostro de Rex, endurecido por las experiencias vividas, mostraba una mezcla de resolución y angustia. En su mente, las imágenes de un mundo mejor se entrelazaban con las de aquellos que inevitablemente se convertirían en obstáculos. La línea entre héroe y villano se desdibujaba con cada pensamiento, llevándolo a cuestionar no solo su misión, sino su propia humanidad. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Rex seguía allí, solo con sus pensamientos. El murmullo del viento y el susurro de sus miedos eran sus únicos acompañantes, en una noche que prometía ser tan larga como las decisiones que aún debía tomar. Momentos después. Tal cual los meses habían pasado, Mark había vivido una que otra situación, por ejemplo, ser llevado a otra dimensión donde conoció a su yo de ahí, viendo que en esa tierra había dominado la tierra. Algo que él no haría en su tierra, primero a que no quería y segundo, que Goku lo mandaría al mismo infierno si lo intentase. En aquella dimensión todo se complicó cuando Robot apareció desde un portal e intentó matarlo a él y al Mark de aquella dimensión, terminando en un intento inútil, ya que Robot se apiadó de Mark y solo lo dejó tirado en el suelo, mientras aquel zumbido molesto le reventaba los tímpanos. Para su suerte pudo salir de esa dimensión, con la intención clara de detener a Rex. Presente. Mark se encontraba frente a Cecil, en una de las salas de la agencia, el lugar impregnado por el tenue zumbido de las pantallas y los sistemas de seguridad que nunca dejaban de monitorear cada rincón del planeta. A pesar de la calma superficial que reinaba desde que los Viltrumitas habían abandonado la Tierra, Mark no podía sacudirse la sensación de que algo estaba fuera de lugar. La tranquilidad nunca era algo permanente en su vida, y la desaparición de Rex, o mejor dicho, de Robot, solo hacía que esa sensación se intensificara. He estado pensando en Rex, comenzó Mark, cruzándose de brazos mientras mantenía su mirada fija en Cecil. Desde que los Viltrumitas se fueron, algo no encaja. Siento que está tramando algo malo. Cecil, sentado tras su escritorio con su característico aire de control, asintió lentamente. La luz fluorescente resaltaba las arrugas en su rostro, las marcas de los años que había pasado lidiando con amenazas que la mayoría de las personas ni siquiera podían imaginar. Aunque su rostro permanecía neutral, la manera en que entrecerraba los ojos dejaba en claro que no estaba tomando a la ligera las palabras de Mark.
No eres el primero que lo menciona, dijo Cecil finalmente, su tono serio, como siempre. Sabemos que Robot ha estado actuando de manera extraña desde que los Viltrumitas se fueron. Pero hasta ahora, no tenemos pruebas sólidas de que esté planeando algo. Mark apretó los puños, su frustración evidente. Pruebas o no, lo conocía lo suficiente como para saber que algo estaba mal. La versión de Rex que ahora llamaban Robot no era la misma persona que había sido su amigo. Esa inteligencia calculadora y casi fría, que ahora controlaba el cuerpo metálico siempre lo había puesto incómodo, pero en las últimas semanas, esa incomodidad se había transformado en una preocupación persistente. No necesito pruebas, respondió Mark, sus palabras saliendo con más urgencia de la que había planeado. Lo sé, Cecil. Lo he sentido desde que volvimos a la normalidad. Robot no está satisfecho con la forma en que quedaron las cosas. Y conociéndolo, eso no es bueno. Cecil suspiró, un sonido breve pero cargado de peso. Él también había visto ese cambio en Robot, pero su trabajo no era actuar sobre intuiciones o sentimientos. Necesitaba más que suposiciones para mover todas las piezas del tablero. Estamos vigilando a Robot, dijo Cecil, en un tono que pretendía ser tranquilizador. Si da un paso en falso, lo sabremos. Pero mientras tanto, no podemos hacer nada sin pruebas. Mark miró al hombre, sin poder evitar sentir una pizca de frustración ante la frialdad con la que Cecil gestionaba todo. Para Cecil, todo era estrategia y cálculo, mientras que para él, la amenaza de Robot era personal. Había visto lo que sucedía cuando se permitía que alguien como Rex, con su visión distorsionada del mundo, operara sin restricciones. Y no quería estar allí cuando eso se descontrolará. Solo te estoy diciendo, replicó Mark con un tono más grave, que si algo ocurre, y Rex está detrás de ello, no será una sorpresa para mí. La atmósfera en la sala se volvió densa en cuanto Robot hizo su entrada. Su figura metálica avanzó con una precisión casi inhumana, y sus ojos, fríos y analíticos, se posaron directamente en Mark. Hubo un breve momento de tensión, donde ninguno de los dos dijo nada, pero estaba claro que ambos entendían lo que estaba ocurriendo bajo la superficie. A pesar de su expresión impasible, había algo en la forma en que Robot lo miraba que delataba su sorpresa por encontrar a Invencible allí, en plena confrontación. Mark apretó los puños, sintiendo una corriente de adrenalina recorrer su cuerpo. Había estado esperando este momento, y la rabia que le carcomía por dentro no podía ser contenida por mucho tiempo más. Será mejor que te rindas, dijo Mark, su voz cargada de una tensión apenas contenida. Cada palabra salía con un peso que reflejaba la gravedad de la situación. Sabía, sin duda alguna, cuál era el verdadero plan de Rex. La dominación mundial. El mismo patrón de manipulación y control que había comenzado hacía tiempo, cuando Robot había tomado su nueva forma, seguía su curso, y ahora la amenaza era más palpable que nunca. Robot lo miró con una calma desconcertante, como si las palabras de Mark no fueran más que un inconveniente menor, una pequeña piedra en el camino de su meticuloso plan. Incluso el brillo en sus ojos no mostraba emoción alguna. Lo que hizo después fue aún más infuriante para Mark. ¿Rendirme? ¿Por qué? Si yo no hice nada, dijo Robot, su voz metálica emitiendo una fría indiferencia mientras fingía una inocencia que estaba lejos de ser creíble. Esa respuesta calculada fue como echar gasolina al fuego que ya ardía dentro de Mark. Nada. Sabía que Robot estaba mintiendo, manipulando la situación con la misma astucia que siempre había demostrado. Mark sentía como la furia comenzaba a crecer en su pecho, el calor subiendo hasta sus mejillas. ¿Cómo podía tener el descaro de negarlo todo? Antes de que pudiera reaccionar impulsivamente, Cecil intervino, poniéndose entre los dos. Su presencia, aunque más calmada que la de Mark, no disminuía la gravedad de la situación. Cecil era un hombre que no se dejaba llevar por rumores ni por emociones, pero las circunstancias comenzaban a inclinar la balanza en una dirección que no podía ignorar. Aunque me cueste creerle a Mark, dijo Cecil, mirando directamente a Robot con ojos cargados de sospecha, se me hace raro que me hayas pedido los datos mundiales de defensa. Dentro de todo eso estaba justificado, pero debido a las acusaciones de Mark, estoy empezando a dudar de ti.
Esperé estar algo más preparado ante esto, pero parece que tendré que adelantar los planes, dijo Robot, activando su dispositivo que le da dolor a Mark, para seguido cortarle el cuello a Cecil a sangre fría. La muerte de Cecil es tu culpa, Mark, tal vez te hubieras quedado en aquella dimensión a la que fuiste a parar, y tal vez no tengas que vivir esto, dijo Robot, para seguido poner un pie en la cabeza de Cecil, explotándola. Como reacción a eso, Mark se lanza contra Robot, rompiéndolo en pedazos, quedando solamente la cabeza metálica de Robot, pero en eso escuchó cómo seguía hablando. Creo que ya veo lo problemático que puedes llegar a ser, y la única manera de dañarte es de otra forma, al igual que a ese sujeto con peinado de palmera, y al que no tiene pelo. Mark al escuchar eso, salió volando a la casa de su novia, Amber. Ya que solo estaba ella en la Tierra, su padre y su madre habían salido del planeta, estaban en una estación espacial en la Luna, debido a que fue construida por los Viltrumitas. Luego de estos meses, varios Viltrumitas que convivieron en la Tierra, decidieron abandonar a Trak e irse a vivir nuevamente a la Tierra. Fueron claramente a preguntarle primero a Goku, el cual solamente dijo que si no pensaban hacer una estupidez, que hagan lo que quieran. Eso fue luz verde para aquellos que solo querían vivir, y solamente se hospedaron en la estación espacial de la Luna. Cuando Mark llegó a la casa de Amber, su corazón latía con fuerza, acelerado por el miedo y la desesperación. Sin embargo, nada lo había preparado para lo que encontró al cruzar la puerta. El horror lo golpeó de lleno. Amber yacía en el suelo, desmayada, con un charco de sangre rodeándola. Sus piernas, arrancadas brutalmente, dejaban un rastro de carne y hueso expuestos. El aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre. El cuerpo de Mark se estremeció. Una mezcla de ira, desesperación y miedo lo inundaron al ver a su novia, tan cerca de la muerte. La había fallado. Su mente corría buscando una solución, pero todo lo que sentía era la furia que lo devoraba. Sin pensar, Mark se abalanzó sobre Robot, cegado por la rabia. Pero cuando su puño impactó la armadura metálica, el sonido agudo y doloroso reverberó por su cuerpo, dejándolo completamente inmóvil. Un grito de agonía salió de su garganta mientras el dolor lo retorcía desde adentro. Robot lo miró, imperturbable. Cada vez que me golpees, esta armadura emitirá ese sonido hasta matarte, dijo con la calma fría de quien tiene el control absoluto. Mark cayó de rodillas, el dolor punzante en su cabeza apenas le permitía mantenerse consciente. Pero el verdadero golpe no fue físico, sino emocional. Sabía que tenía el tiempo contado. Amber seguía allí, desangrándose frente a él, su vida escapando con cada segundo que pasaba. Tenía que hacer algo, pero cada movimiento, cada intento de atacar a Robot, solo lo acercaba más a su propia muerte. Miró a su alrededor frenéticamente, buscando una solución. Justo cuando la desesperación estaba a punto de consumir a Mark, un destello de movimiento cruzó la sala. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, una figura diminuta, pero increíblemente veloz, apareció de la nada. Con un golpe preciso y contundente, la cabeza metálica de Robot fue pulverizada en cuestión de segundos. El eco del impacto resonó por la habitación mientras los restos de Robot se esparcían por el suelo. Krillin había llegado. Mark, aún aturdido por el dolor y la sorpresa, apenas podía creer lo que veía en sus ojos. El hombre que se encontraba frente a él no era Goku, ni algún otro ser de poder descomunal. Era Krillin. Y había destruido a Robot con una eficiencia sorprendente. Krillin, pero... dijo Mark, la confusión y el alivio mezclándose en su voz. No entendía cómo había llegado hasta allí, pero en ese momento, eso no importaba. Krillin, con su mirada seria pero calmada, se giró hacia él, respirando profundamente tras el enfrentamiento. Había llegado justo a tiempo. Fui a visitar a Cecil, explicó, su tono grave, pero me lo encontré muerto. Uno de los robots intentó matarme, pero lo destruí. Dijo Krillin, esto con la misma calma con la que hubiera hablado de un entrenamiento rutinario. Pero había una urgencia en su mirada al ver la situación. Krillin dirigió su atención hacia el cuerpo de Amber, desangrándose en el suelo. La gravedad de la situación era evidente.
será mejor que te ocupes de ella, añadió, su voz más suave pero apremiante, consciente de que el tiempo de Amber se agotaba. Mientras Mark luchaba por salvar a Amber, el mundo estaba sumido en el caos. Los héroes de la Tierra caían uno por uno, brutalmente asesinados por las copias de los robots de Rex. Nadie estaba a salvo. Aquellos que no eran útiles para los planes de robot eran eliminados sin piedad. El precio de su ambición era alto, y todos lo pagaban con sangre. En medio de la destrucción, una joven con alas intentaba desesperadamente escapar junto a su compañero, un enorme yeti. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, el miedo reflejado en cada latido de su corazón. Sabía que no podían huir mucho más. Las copias de los robots los habían estado acechando. El sonido de un rayo perforando el aire fue lo último que escuchó antes de sentir un dolor agudo en su ala. El rayo la atravesó, y su cuerpo cayó en picada junto a su amigo, incapaz de mantenerse en vuelo. Cubierta con su sangre mientras intentaba levantarse, su ala herida temblando por el dolor. Con el corazón en la garganta, levantó la mirada justo a tiempo para ver cómo el robot se acercaba a ella. Su paso era lento, implacable. En su mano metálica, una cuchilla brillaba con frialdad mientras la levantaba, apuntando directamente a su garganta. El terror la paralizó. Todo su cuerpo temblaba mientras la cuchilla se acercaba más y más. Justo cuando creyó que todo había acabado, un destello de movimiento interrumpió el ataque. En un instante, el robot fue enviado a volar por los aires con una fuerza devastadora. La cuchilla nunca llegó a tocar su piel. Aturdida y sin aliento, apenas pudo procesar lo que había sucedido. Delante de ella, Goku se plantaba firme, su pie aún en el aire tras la patada que había lanzado. Su mirada era una mezcla de furia contenida. Goku miró al robot que se estrellaba en la distancia, su rostro endurecido por la ira. «Desaparece», dijo Goku abriendo la palma de su mano, para seguido pulverizar al robot. «Gracias», dijo la chica con alas, no sabiendo el nombre de este chico, sabía que era aquel que luchó contra un imán, pero nada más allá de eso. «Escóndanse, no sé cuántas de estas chatarras hay», dijo Goku, sabiendo que no podía sentir el ki. La chica asintió, tomó a su amigo y se fue a esconder. Estas cosas pertenecían a un compañero de Krillin si mal no recuerdo, pensaba Goku. Con Rex. Amanda se encontraba discutiendo con Rex, ya que se había dado cuenta de que Rex había empezado con la invasión del planeta. Y eso a ella no le había gustado un pelo, con impotencia accedió a su forma de monstruo. «Yo no quería que las cosas saliesen de esta manera, quería decírtelo aquí fuera de los disturbios, pero ya todo está en marcha, sé que es difícil de ver en estos momentos, pero el mundo se cae a pedazos. Yo solo quiero reformar todo lo que está mal. No quiero hacer esto sin ti, pero, si tengo, no dudaré», dijo Rex. Entonces todo lo que dijo Monax era verdad, eres un monstruo, dijo Amanda, recordando aquel alienígena de aquella dimensión en la que quedaron atrapados con Rex, y vivieron por muchos años. Rex observaba a Amanda con una frialdad escalofriante, una máscara de indiferencia que ocultaba cualquier rastro de humanidad que pudiera haber quedado en él. Sabía lo que había hecho, y ahora no tenía reparos en admitirlo. Su voz resonaba con una mezcla de cinismo y resignación mientras hablaba, sus palabras cargadas de veneno. «Yo maté a toda esa civilización», confesó, sin un atisbo de remordimiento en su tono. «También quise matar a tu hijo, Monax, porque sabía que me habías engañado. Lo supe todo el tiempo». Amanda lo escuchaba, cada palabra que salía de su boca era como un golpe que la debilitaba más. El hombre que amaba había cruzado límites que jamás habría imaginado. Pero Rex no había terminado. «Te perdoné», dijo, como si le hubiera hecho un favor. «Pero si piensas que soy el monstruo en todo esto, tal vez tengas razón». La confesión fue un golpe en el pecho. Amanda sintió que el aire se volvía más denso, más pesado. Todo lo que había temido escuchar, todo lo que había tratado de ignorar, ahora estaba justo frente a ella. Rex, el hombre a que había amado, no era el mismo. Se había convertido en un monstruo. Pero lo que más dolía no era solo su transformación, sino la manera en que la miraba, sin un ápice de la persona que ella creía conocer.
Yo te amaba, respondió Amanda, su voz quebrándose por el dolor que no podía seguir conteniendo, pero cada vez comenzabas a actuar raro. Ese te amaba lo destruyó. Rex lo sintió como una puñalada en el alma. El uso del pasado no pasó desapercibido para él. En ese momento, todo lo que alguna vez fue entre ellos se desmoronó por completo. Rex sabía, con certeza, que Amanda nunca lo ayudaría, que todo por lo que había luchado, todo lo que había justificado, estaba perdido. Se sentía un completo idiota. Por un instante, la rabia brilló en sus ojos, oscureciéndolos. Si Amanda no estaba de su lado, entonces solo quedaba una opción. Con un gesto casi imperceptible, las máquinas que lo obedecían sin cuestionar se activaron. Los robots se lanzaron sobre Amanda con una velocidad brutal, sus manos mecánicas agarrándola y apresándola antes de que pudiera reaccionar. Monster Girl estaba atrapada. Yo que tú no me resistiría, dijo Rex, acercándose a ella mientras la miraba con una mezcla de lástima y resentimiento. Sabía que ya no quedaba nada entre ellos, solo ruinas. Y otra cosa. Se inclinó hacia ella, su rostro apenas a unos centímetros del de Amanda, y la miró con una intensidad perturbadora. Solo quiero que recuerdes que fuiste tú quien me traicionó primero. Sin dudarlo, Rex la besó por última vez, un beso frío y vacío, una despedida cargada de odio disfrazado de amor. Mientras lo hacía, la sensación de pérdida se expandió en ambos. Y ante eso los robots tiraron al Monster Girl al frío del espacio, dejándola morir. Los minutos pasaban y ya Amanda había perdido el conocimiento, sin esperanza de vida. Pero para su suerte fue tomada de la mano por una mujer, la cual era Anissa. Con Goku. Goku estaba junto a un grupo de héroes, todos refugiados en un viejo almacén, ocultándose de los robots de Rex. La tensión en el aire era palpable, pero Goku mantenía la calma, su postura relajada, con los brazos cruzados, mientras los demás debatían sobre qué hacer. Solo hay que eliminarlo, dijo con su habitual sencillez, como si la solución fuera evidente. Algunos héroes se miraron entre sí, inseguros. Antes de que alguien pudiera responder, el techo del lugar se rompió con un estruendo. En un instante, una cuadrilla de 10 robots descendió con violencia, aterrizando frente a ellos. Los escombros volaron por todos lados, y los héroes retrocedieron instintivamente. Yo creo que solo deberíamos rendirnos, murmuró Sandal, claramente nervioso, mirando a los robots con miedo. Así que tú fuiste quien nos delató, dijo la chica con alas, clavando una mirada de desconfianza en él. Sin perder un segundo, Goku levantó una mano y creó un orbe de ki con una precisión impecable. El destello azul iluminó la habitación por un momento antes de que los robots explotaran en pedazos, destruidos en cuestión de segundos. El silencio que siguió fue tan repentino como el ataque. Yo iré a hablar con Rex y arreglaré esto, anunció Goku, empezando a flotar. Con Rex. Rex estaba sentado frente a las pantallas, observando con frialdad cómo sus robots seguían neutralizando héroes por todo el mundo. Su plan avanzaba sin contratiempos, y cada nuevo arresto lo acercaba más a su objetivo final. Los que se oponían a él caían uno tras otro, incapaces de hacer frente a la maquinaria que había construido con tanto cuidado. Pero su concentración fue interrumpida de manera abrupta, cuando el techo de su base se rompió como si fuese papel, enviando escombros por todas partes. Rex giró la cabeza rápidamente, y lo que vio lo dejó sin palabras por un segundo. Allí, en medio de los destrozos, estaba Goku. El Saiyajin lo observaba con una calma abrumadora, mientras cientos de robots comenzaban a rodearlo. A pesar de estar rodeado, Goku permanecía impasible. Con los brazos cruzados, no mostraba ni una pizca de inquietud ante la amenaza que lo rodeaba. Los ojos de Rex se entrecerraron, sabiendo que esto no era un héroe común. Será mejor que no intentes atacarme, dijo Goku, su tono tranquilo pero firme, como si la advertencia fuera más un hecho que una amenaza. Rex mantuvo su mirada fija en él, dándose cuenta de que enfrentarse a Goku sería muy diferente a cualquier otra batalla que había planeado hasta ahora. Sería lo más inteligente de mi parte, aún desconozco de qué eres capaz, dijo, su tono medido, casi casual.
Por dentro, evaluaba cada posible escenario, consciente de que cualquier movimiento en falso podría costarle la vida. Goku, con los brazos aún cruzados, fijó su mirada penetrante en Rex. Su aura parecía impregnar la sala, haciéndose sentir incluso sin moverse un centímetro. Puedes intentar cualquier cosa, nada me hará daño, respondió Goku, su voz firme, sin rastro de vacilación. Luego, su expresión se volvió más seria. Pero dejando eso de lado, quiero saber por qué haces esta locura. Rex esbozó una sonrisa tranquila, aunque una sombra de preocupación se ocultaba en lo más profundo de su mirada. Sabía que estaba en terreno peligroso. Yo no veo ninguna locura, simplemente estoy arreglando lo podrido de este mundo, dijo, manteniendo su compostura. Sin embargo, el peso de Goku sobre él era innegable, y cada segundo de esa conversación sentía la amenaza latente. Goku lo miró intensamente, sus ojos cargados de desaprobación. Si matar personas significa arreglar el mundo, no lo veo así. Atacas a héroes que no te han hecho nada, dijo Goku, su tono grave, cargando sus palabras con una acusación palpable. Rex lo miró de vuelta, pero esta vez su expresión era más contenida, como si luchara contra el temor que le susurraba que estaba jugando con fuego. He matado criminales que no tenían vuelta atrás. Y sí, lamento la pérdida de mis compañeros, pero ellos solo interferirían, respondió Rex, más frío, pero con una chispa de justificación en su voz. Tengo el control de todo, he prevenido más de 9000 muertes. Si detengo esto ahora, estarías siendo un hipócrita, agregó, su tono más tenso. Dejarías morir a más personas de las que he salvado. He oído un montón de veces que quieren dominar el mundo, dijo Goku, pero fue interrumpido. ¿Dominar el mundo? Eso es infantil, yo solo adquirí el control, y se expandirá cuanto lo requiera. La diferencia es que nadie sabe lo que estoy haciendo, solo ven una mejora en sus vidas. Pero si luchas contra mí solo serás tachado del malo, yo soy el bueno aquí. No quiero que le tengan miedo al cambio, tampoco quiero tener que matarte, dijo Rex mirando a Goku, el cual solo le dio una sonrisa. Puede que varias cosas que hayas hecho ayuden a las personas, yo aprendí a las malas que algunos enemigos nunca cambian, pero tú estás matando héroes. Por último, sonará arrogante y no suelo serlo, pero honro la muerte de un amigo. Ni en tus sueños más húmedos podrás derrotarme. Goku se volteó, muy en fondo podía tomarle la palabra a Rex, si el mundo mejoraba, era un acierto. Trata bien a todos aquellos que alguna vez llamaste amigos. Dejaré que salves el mundo, pero si todo es una mentira, asegúrate de construir una buena armadura para morir, añadió Goku dejando en silencio la sala. Fin del capítulo.